¿qué es en verdad lo que está pasando? En realidad, ¿qué es lo que está pasando con todas estas señales que las estamos viviendo? Bueno, para poder definir todo esto vamos a hablar de tres objetivos importantes. Uno, la tibieza. Dos, los nuevos conversos. Tres, las señales. Para poder definir todos estos sucesos siempre debemos alejarnos de todo lo que sea el amarillismo, propagandas, fake, protagonismo, verificar sucesos y todas las ideas siempre verificarlas y comprobarlas con la Biblia, con hechos reales y con analogía lógica. Es decir, que cada suceso que veamos siempre tenemos que verificar si es cierto y verdadero, ¿no? Para poder definir todo esto, ¿no? Empecemos entonces a ver las situaciones que estamos viviendo. En la actualidad hay una pugna, una lucha por el control del planeta. Y esto se debe a que muchas entidades, élites, países están luchando para poder tener el control del nuevo orden mundial, de lo que se viene para adelante. Por ejemplo, existe una agenda que se llama la Agenda 2030, que ha sido creada en el año 2015. Esta agenda propone que se debe de tener un orden mundial, un solo orden mundial. Y el dulce de esta agenda es, la propuesta es liberar al mundo de las guerras, de las luchas políticas, sus promesas de erradicar la pobreza, la enfermedad, el hambre. Y un propósito de esta agenda es suplir todas las necesidades de la humanidad, ¿no? Entonces una agenda así, viéndola en forma secular, es atrayente porque atrae mucha paz en la tierra, pero como cristianos sabemos perfectamente qué quiere decir eso, ¿no? Un orden mundial. Por ejemplo, el Papa Francisco dijo que se necesita un gobierno político mundial, con el fin de salvar la humanidad del desastre total que ocasionará el calentamiento global. Eso quiere decir que nosotros nos estamos acercando a un calentamiento global que está afectando las cosechas y muchas situaciones, la migración y todo eso de lugares que se están convirtiendo completamente áridos. Pero para poder evitar todo esto en todo el planeta se debe tener un solo orden mundial, un solo representante que pueda controlar todo esto para evitar que mucha gente tenga que padecer y morir, ¿no? Por las nuevas situaciones que se vienen por el cambio climático. Lo cual sabemos que eso nos lleva directamente a una situación. Paralelamente a esto están sucediendo los sucesos como por ejemplo las guerras en todas partes, ¿no? Que están enlutando a muchas familias y están dañando a mucha gente. También están sucediendo otro fenómeno que es muy importante decirlo, que es la ola de hambre que estamos viviendo. Esta ola de hambre es tan fuerte que la ONU ya ha dicho en sus comunicados oficiales que va a haber una ola de hambre sin precedentes. Eso quiere decir que dentro de poco vamos a vivir una ola de hambre sin precedentes que nos va a afectar como humanidad bastante. Entonces, todas estas cosas que estamos viviendo son sucesos que estamos ya estamos en una situación un poquito delicada, ¿no? Como dice la Biblia. Otro suceso que estamos viviendo es, por ejemplo, las pandemias que están apareciendo, la viruela del mono, la nueva mutación del coronavirus, que es el Omicron, en sus nuevas variantes, que son muy contagiosas, nuevas enfermedades, nuevas pestes que están apareciendo. Otro fenómeno también que estamos viviendo dentro de la humanidad en estos tiempos, en este año, es, por ejemplo, producto del calentamiento global, estamos consiguiendo que muchas zonas se incendien, muchos lugares por la sequía se convierten en lugares áridos. El calentamiento global está provocando que muchas cabezas de ganado mueran. Eso está haciendo que la cantidad de alimentos no pueda satisfacer las necesidades de la humanidad, es decir, que tenemos menos alimentos, por tanto los alimentos se van a empezar a encarecer, producto del calentamiento global, producto de las guerras, producto de las migraciones y todas las cosas que estamos viviendo en la actualidad. Otro fenómeno paralelo que estamos viviendo a todas estas cosas es, por ejemplo, lo que el Congreso dijo en mayo del 2022, que ha revelado que tienen más de un centenar de casos verificados sobre objetos voladores no identificados, señales en el cielo que son
señales que sí han sido verificadas y que esto debe ser tomado muy en cuenta. Por eso es que han creado un grupo de investigación conjuntamente con la NASA para ver de qué se trata este material que ha sido revelado al Congreso de los Estados Unidos. Y esto sabemos perfectamente a dónde nos llevan y nos muestra que estos objetos voladores no identificados, esos ovnis, tienen un propósito también en lo que es en la Biblia, ¿no? Jesús dijo en Mateo 24, 4, 8, cuando le preguntaron a sus discípulos saliendo del templo, les dijo, respondiendo Jesús, mirad que nadie los engañe. Le preguntaron a Jesús cuándo van a pasar todas estas cosas, ¿no? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. En una traducción correcta dice, yo soy el ungido de Dios. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, creo que a todos nos parece muy familiar las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Aquí dice que va a haber guerras y se va a levantar reino contra reino, no dice van a pelear reino contra reino, sino se va a levantar reino contra reino por la pugna del control político y el orden mundial, ¿no? Entonces todo esto que dice Mateo 24 del 4 al 8, si te parece familiar, si es una situación que estamos viviendo, pues es porque ya estaba escrito en un libro hace más de 2000 años, fue revelada esta idea, ¿no? Existe un síndrome que se llama el síndrome del avestruz. Dicen que el avestruz, cuando está en una situación de peligro, esconde la cabeza para no ver la situación. El síndrome del avestruz es la capacidad de ignorar las tareas, las fechas límites, problemas o cualquier otra actividad que requiere una acción. Es decir, que cuando una persona padece del síndrome del avestruz, evita ver todos los problemas a su alrededor y se queda en un punto donde dice, yo me mantengo en esta posición y no cambio nada de mi forma de vivir, de mi forma de actuar, me mantengo en la posición que estoy. Entonces, si eso te parece familiar para ti, entonces estás en un momento tibio donde estas situaciones no te están afectando en tu comportamiento, no te están obligando a que te vistas de lino fino blanco sin ninguna mancha, que estés al 100% para Dios y sigues manteniéndote en la misma posición que estás, yendo a la iglesia los fines de semana, comportándote de la misma manera que te comportas. Entonces quiere decir que te estás manteniendo en una tibieza. Y la Biblia habla en el Apocalipsis, dice, y yo conozco tus obras, le dice a la última iglesia que estamos viviendo, es decir, desde el año 1900 hasta ahora, que se llama la iglesia de la Odisea. Les dice, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, les dice, o preferible que seas una persona que te das a la vida secular extrema, o que seas un cristiano bueno. Es mejor que seas uno de los dos, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso quiere decir que Dios, en el momento de que sucede el arrebatamiento, cuando recoja a todos, va a haber gente que va a parecer que son cristianos, pero de aquellos buenos, pero están en esa línea de tibieza. Entonces, cuando Dios los agarre, los ingiera y siente el sabor desagradable que son ellos por dentro, los va a devolver de su boca, los va a despreciar. Por eso es que les dice, preferible que seas frío o preferible que seas caliente. Es preferible que seas frío a que te desprecie, te vomite de mi boca. Entonces, si estas situaciones no te están cambiando la forma de pensar, estas situaciones que estamos viviendo no te están cambiando la forma de pensar, quiere decir que estás en un punto de tibieza. Y la tibieza es muy dañina como cristiano. Hablemos un poquito de lo que sobre los 4 jinetes, ¿no? En Primera Crónicas dicen, así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos en las puertas de la casa del Señor. Hablemos como la casa del Señor que está en Jerusalén, ¿no? Y de la casa del tabernáculo. Y estaban porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Al oriente vendría a ser al oeste, al occidente vendría a ser el este, al norte vendría a ser arriba, ¿no? Y al sur hacia abajo, ¿no? Viendo en un mapa mundial, ¿no?
Apocalipsis 7:1 dice, después vi a 4 ángeles de pie, en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase el viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, esto siempre la Biblia nos define y describe los 4 puntos cardinales, partiendo de este oriente, occidente, norte, sur, ¿no? Siempre lo hace así. Podemos ver en otros versículos también, por ejemplo en Lucas 13:29, en Salmos 107:3, en Génesis 13:14, en Salmos 75:6, Ezequiel 48:10, Ezequiel 48:16, Ezequiel 48:17, Deuteronomio. Bueno, tenemos muchos lugares que siempre definen los 4 puntos cardinales en la tierra, para referirse a la tierra, los 4 confines de la tierra, ¿no? Entonces, esto vamos a poner un paréntesis para poder definir lo que queremos explicar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo en este momento? ¿Qué señales estamos viviendo? Si ustedes se dan cuenta, hay guerras que están por Rusia versus Ucrania, Kosovo versus Siria, Yemen, Israel versus Israel versus Palestina. Existen rumores de guerra, ¿no? Lo que es China con Taiwán, lo que es la visita de la jefa de la Cámara de Representantes, que ocasionó un calentamiento más en esa guerra, lo que es la guerra de Israel contra el Líbano, porque encontraron mega yacimientos de gas natural, que ambos están luchando para ver a quién pertenece, lo que es Corea del Sur con Corea del Norte, a Costa Rica recibiendo a Nicaragua recibiendo a buques rusos, Costa Rica acuatizando buques americanos. Entonces hay una serie de rumores de guerras que están listas para darse, ¿no? Las calamidades que tenemos, por ejemplo, hambre anunciada por la ONU, el calentamiento global, incendios en muchos lugares, terremotos más frecuentes, ¿no? Pestes, tenemos lo que es el COVID y con sus otras variantes, la viruela del mono, reaparece la polio y etcétera, todas las otras nuevas enfermedades que están apareciendo. Y tenemos otro fenómeno también, la lucha por el nuevo orden mundial, por ejemplo la Agenda G20, el sector privado luchando por otra parte para poder tener el control, el poder político que está también en una pugna, el control social que estamos viviendo, ¿no? Entonces, todas estas señales las estamos viviendo, ¿no? Y miren que las ponemos de color rojo, de color blanco, de color amarillo y de color negro. Esas son, después explicamos por qué lo estamos poniendo así, ¿no? En la Biblia, ¿qué dice? La Biblia tiene muchos libros que hablan sobre todas estas situaciones que estamos viviendo. Son libros proféticos como el libro de Daniel, los libros de Ezequiel, de Jeremías, que nos hablan ya de todo este tipo de cosas. Pero el libro más detallado que habla sobre las profecías que vamos a vivir en este tiempo es el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, empiezan narrando lo que es las iglesias, es decir, desde la iglesia de Efeso, que empieza en el año 30 después de Cristo hasta el año 100, y así sucesivamente la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea, que es desde el año 1900 hacia adelante, la que somos nosotros, que ya lo hemos definido anteriormente, que somos una gran parte de esta iglesia se caracteriza por ser tibia, ¿no? La iglesia que Dios ingiere, pero no haya gracia, entonces no haya sabor en muchas de las iglesias. Entonces, si estás viendo estas señales y estás viendo todos estos sucesos que están pasando y no te afecta, no te incomoda, no crea un sentido de que debes actuar en alguna situación, entonces te estás manteniendo en una situación tibia. Estas señales hay que recordar que están dadas para ya afirmar al pueblo, para levantar la cosecha, ¿no? Después el Apocalipsis define lo que es los 4 seres vivientes, que son 4 serafines que están en los 4 puntos cardinales de la tierra. Por ejemplo, estos mismos 4 seres vivientes hablan en el libro de Ezequiel, pero en el libro de Ezequiel tenían una diferencia con los nuevos 4 seres vivientes. En el libro de Ezequiel, que es en el Antiguo Testamento, estos seres vivientes tenían solamente 2 pares de alas, es decir, 4 alas. Y en el libro de Apocalipsis, la visión de Juan dice que estos seres vivientes tienen ahora 6 alas. Eso quiere decir, las alas sirven para volar y también para cubrirse. En el Antiguo Testamento la manifestación era
del Espíritu de Dios y Dios. Entonces, cuando se presentaban ante Él, se cubrían con sus alas, con sus dos pares de alas, ¿no? Pero en el libro de Apocalipsis se les agrega un par de alas más, donde pueden ellos ya cubrirse de un tercera gloria, ¿no? En este caso sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ya en el Nuevo Testamento ya Jesús se manifiesta en la tierra y los seres vivientes necesitan 3 pares de alas para cubrirse. Y estas alas también les sirven para volar, y estas alas dicen que tienen ojos por adentro y por afuera. Los ojos sirven para ver todas las cosas que están pasando alrededor. Y estos seres, cuando llegan ante la gloria de Dios, se cubren con sus alas y le dicen santo, 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 3 veces santo, como dice en el libro de Apocalipsis 4, 7 al 9, ¿no? El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser viviente era semejante a un becerro, el tercero tenía un rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, estos seres vivientes son los que, después de ver todas las calamidades de la humanidad, van con Dios y con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y le dicen santo, 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 y le dan el reporte de las cosas que están viendo y las calamidades que están viendo. Y eso es lo que nos narra el libro de Apocalipsis, ¿no? Sobre los 4 seres vivientes. A continuación, el libro de Apocalipsis narra lo que es la coronación de nuestro Señor Jesucristo, donde nuestro Señor Jesucristo ya está sentado en el trono y listo para ya juzgar la tierra y dejar derramar su ira, ¿no? Después nos habla sobre lo que son los sellos. Los sellos, para entender un poquito los sellos, tenemos que entender que los sellos son los que protegían un librito, en este caso un pergamino. Este pergamino tiene 7 sellos, que eran una gota de vela que se dejaba caer en el pergamino y se le ponía un sello en la antigüedad. Entonces estos sellos eran para proteger, pero cuando uno puede ver el libro, puede ver los sellos, pero no están abiertos todavía los sellos para poder ver el contenido de los libros. Entonces, estos sellos están protegidos para que sean abiertos simplemente al que va dirigido. En este caso, al que es digno de abrir los sellos, ¿no? El que puede ver el contenido de este libro. Por eso es que estos sellos son importantes de escribirlos para lo que es el inicio de todo esto, lo que es el Apocalipsis, ¿no? Por ejemplo, en Daniel, en su último capítulo, el capítulo 2, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿No les parece algo que estamos viviendo en este tiempo? En el mismo capítulo de Daniel 12 dice, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? El tiempo del fin. Entonces, ¿cuándo es el tiempo del fin? Son estos los que estamos viviendo, porque ya estamos viviendo las señales. ¿Qué son las señales? Las señales son lo que nos muestran esos sellos, porque el libro no está abierto, el libro no ha sido roto los sellos, pero nosotros podemos ver esos sellos y podemos ver lo que va a pasar en realidad con esos sellos. Por eso esos sellos, cuando sean abiertos, van a venir con toda su magnitud y con todo su peso para desatar todas esas cosas que van a venir, esas iras que van a venir hacia nosotros, ¿no? Entonces esos sellos, cuando sean abiertos, va a haber una situación muy fuerte para los moradores de la tierra, no para los hijos, para la iglesia, sino para los que moran en la tierra, porque en ese momento ya han sido redimidos. Entonces, si nosotros hablamos de los sellos, en el libro de Apocalipsis nos narra qué son los sellos y cada uno de estos cuando sean abiertos. Los primeros 4 sellos hablan sobre los 4 serafines que están alrededor de la tierra y que ellos desatan a unos jinetes que van a traer
calamidades a la tierra, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis 6 del 1 al 13 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Es decir, cuando el Cordero abre, el Cordero es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, abre el primer sello, entonces un serafín desata a un jinete que es el jinete blanco que viene venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, el Cordero de Dios, es decir, oí al segundo ser viviente, al segundo arcángel, al segundo serafín, que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. El bermejo es de color parecido al color rojo, de color bermejo. Y al que le montaba le fue dada poder para quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Es decir, que cuando el Cordero de Dios abre el segundo sello, el segundo ser viviente, el segundo serafín, desata al segundo jinete, que es un caballo bermejo de color rojo, ¿no? Y el que lo monta tiene poder de quitar la paz de la tierra. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Eso quiere decir que cuando se abre el tercer sello, el tercer ser viviente desata a otro jinete, y este jinete tiene una balanza en la mano y dice que el precio de las cosas que van a costar, dice que por un salario de todo un día se puede comprar o 6 libras de trigo o 6 libras de cebada, pero le dice que no dañes ni el vino ni el aceite. Cuando abrió el cuarto sello, oí una voz del cuarto ser viviente, del cuarto serafín, que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad para matar la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad, y con las fieras de la tierra. A continuación, entonces, podemos definir y describir cómo son los sellos. Por ejemplo, el sello número 1, que es el jinete blanco, el que viene venciendo para vencer, podemos hacer 2 analogías. La primera analogía consiste en que el jinete sale o saldrá del oriente. Antiguamente, por ejemplo, Belén pertenecía a Jerusalén, pero por todos los conflictos Belén deja de pertenecer a esta y ahora pertenece a lo que es Cisjordania, ¿no? A lo que son los musulmanes chiitas. En Apocalipsis 5:5 narra cuando Juan está llorando porque nadie es digno de abrir los sellos. Uno de los ancianos le dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, le dice, la raíz de David, el que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces él es el que viene el que ha vencido y viene para vencer. Esa es la primera analogía que hacemos. Entonces la primera analogía dicen que se refiere a Jesús que viene del oriente, ¿no? Hablamos siempre, ¿no?, de oriente, occidente, norte, sur, hablando como centro lo que es Israel. Entonces al oriente está Belén, donde nació David, donde nació Jesús. Entonces al oriente está Belén. Al occidente está lo que es el mar Mediterráneo, hacia el norte está lo que es Rusia, Líbano, todo eso, ¿no? Y hacia el sur está lo que es los Emiratos Árabes, África, todo ese lado, ¿no? Entonces el primer ser viviente, ser viviente cuando desata el primer jinete, una analogía dice que es Jesús. Otra analogía dicen que es el anticristo que va a venir de ese lado del mar muerto, ¿no? De Cisjordania, de Irán, de todos esos lugares, ¿no? El segundo sello, cuando es desatado, habla de uno de los jinetes que va a quitar la paz de la tierra, ¿no? El jinete, el caballo bermejo, ese que tiene la capacidad de quitar la paz de la tierra, es decir, como estamos hablando al principio del oriente, a continuación viene el occidente. En el occidente está lo que es al occidente de Israel está lo que es el mar Mediterráneo,
el Atlántico, y en el Atlántico hay un tratado, ¿no?, de unos países que conforman el transatlántico, y este grupo, este tratado, ha sido el que ha creado las últimas guerras de 1999, de 2001, de 2003, de 2011, y ahora está muy involucrado en la guerra de Ucrania, ¿no? Tratado, este grupo de países se encarga de evitar que muchos países que están siendo oprimidos por yugos, dictadores, sigan en el poder. Entonces este tratado lo que hace es trata de liberar, pero también crea guerras para poder liberar esas cosas. Entonces está quitando la paz de la tierra para poder liberar a estos países. El sello número 3 es una doble profecía, porque habla el tercer ser viviente es el que trae el hambre, ¿no?, el que viene con una balanza en la mano, ¿no? Entonces este tercer ser viviente viene con hambre, con encarecimiento de los alimentos y todas estas cosas. Como ya hemos hablado del oriente, ahora nos toca del occidente. Ya hemos hablado del occidente, que es del oriente, el anticristo; del occidente, lo que es quitar la paz; del norte vendría a ser lo que es el hambre. Entonces esta guerra entre Ucrania y Rusia está evitando que los fertilizantes, productos como el trigo, dejen de ser producidos, y está generando una ola de hambre y miseria sin precedentes producto de esta guerra. Entonces la guerra está produciendo un hambre, como lo dice, ¿no? Entonces este segundo ser viviente, cuando sea suelto, cuando sea abierto los sellos, va a venir del norte y va a venir con toda esa crudeza para poder afectar a la tierra con hambre, ¿no? Pero nosotros simplemente estamos viendo como sello, no como sello abierto, porque este libro ya está en las manos, creo, del Cordero. Entonces, viéndolo como sello, ya podemos ver la magnitud que va a tener cuando ya sea abierto este sello por el Cordero, ¿no? Y el tercer ser viviente desate a este jinete y se manifieste toda esta situación, esta hambre, ¿no? Entonces, como es una profecía doble, también podemos hablar de la segunda profecía. En Apocalipsis 6:6 dice: y oí, cuando está hablando del tercer ser viviente, y oí una voz de medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es más fácil evangelizar a las almas nuevas, es decir, a la cebada, porque son almas nuevas, que recuperar a los creyentes. Por ejemplo, el trigo, ¿no? Cuando sea la cosecha, el trigo ya tiene más masa, tiene más almidón, tiene más peso. Por un denario, por un jornal, 6 libras de uno y 2 libras del otro. Entonces es más fácil trabajar por la cebada, por la gente que es nueva en el Evangelio, ¿no? Por eso es que dice esta parte, ¿no? Pero al jinete le dicen que no dañes aún el sacrificio, que es la sangre de Cristo, que es el vino, ni la unción del Espíritu de Dios, que es el aceite, que es la unción del Espíritu, ¿no? Esto podemos corroborar en Mateo 26-27, Mateo 25 del 22 al 23 y Primera Reyes 4:28. Entonces, la cosecha ya está lista, ya estamos listos para hacer la cosecha, pero para poder hacer la cosecha, para poder afirmar antes de que sean abiertos estos sellos, y solamente veamos estas señales de los sellos como señales de que ya se viene lo fuerte, entonces es más fácil trabajar con los nuevos conversos. Los nuevos conversos son gente que se puede recibir más en este tiempo. Hay mucha gente que se ha retirado de la iglesia. Para trabajar por ellos es trabajar más, porque estas personas ya conocen de Dios. Volverles a hablar de lo mismo es que no les va a crear ya mucho impacto, pero las nuevas personas sí les va a crear nuevo impacto, porque son como las cebadas, no tienen mucho almidón, no tienen mucha masa espiritual. Antiguamente, cuando se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, se celebraba en el tiempo de la cosecha de la cebada. 40 días después se realizaba la cosecha del trigo. Cuando Jesús celebró lo que es la fiesta de los panes sin levadura, Jesús celebró con panes de cebada. Eso también es un aporte, ¿no? El cuarto sello dice que
el cuarto ser viviente, cuando desata el cuarto jinete, dice que este jinete va a crear va a matar a la cuarta parte de la tierra y va a matar con espada, con mortandad, con hambre y con mortandad. Con espada, si estamos hablando de lo que es la cronología de Oriente, Occidente, Norte, y ahora nos tocaría el Sur. El Sur, estamos teniendo una situación, por ejemplo, Israel ha creado con Arabia Saudita, con todo lo que es al sur de Israel, han creado una alianza para poder bajar lo que es el precio del petróleo, pero actualmente no está funcionando esto y esto está creando conflictos. Más abajo en África, más que todo en la República Democrática del Congo, en una provincia que es Kivu, se ha encontrado oro a flor de tierra y esto está creando conflictos que, como el oro es el que rige el poder económico, entonces este oro va a generar un conflicto más grande, ¿no? La mortandad, respecto a la mortandad, existe la variante del Omicron que ha salido de una mutación en el África. La viruela del mono es un virus que ya existía en el África, que se está reproduciendo ya en otros países, que ya se está declarando situaciones de emergencia, ¿no? Y con hambre, el hambre es algo que pisa fuerte en el África, en Somalia, en Etiopía, en Kenia, que son más de 23 millones de personas, 23 millones de personas que están sufriendo por hambre en ese lugar, ¿no? Entonces, estas situaciones que podemos ver cronológicamente, Oriente, Occidente, Norte, Sur, son los sellos que estamos viendo, no están siendo abiertos, la vivencia de los sellos que estamos viendo, porque el libro ya ha sido entregado, creo, en las manos del Cordero, y ya estos sellos pueden ya verse la situación de lo que va a pasar, ¿no? Al oriente, como podemos ver en este mapa, si ponemos como ombligo a Israel, el ombligo de la tierra, como le llaman, el ombligo del planeta, entonces al oriente vemos lo que es de donde va a salir el anticristo, que va a ser de Irak, de uno de esos lugares, al occidente, que vendría a ser lo que es el Tratado del Atlántico, los países que están quitando la paz, al norte lo que es el hambre que viene con todas estas guerras que están sucediendo, y al sur lo que viene lo que es las calamidades, ¿no? Entonces en este mapa podemos ver todas estas cosas y reiteramos lo que dice Primera Crónicas 9:23. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos de las puertas de la casa del Señor y de la casa del tabernáculo, y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y como en otros versículos también se puede ver los 4 puntos cardinales. Entonces, después de que hemos definido los 4 seres vivientes, a continuación definimos lo que es el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos. Entonces los moradores de la tierra son diferentes a la iglesia. La iglesia ya ha sido redimida en este tiempo, ¿no? Y los moradores de la tierra son los que están en la tierra y están atacando los que tratan de redimirse en el tiempo del Apocalipsis, ¿no? Pero nosotros, viéndolo como simple sello, no como sello abierto, podemos ver en la actualidad que hay un gran clamor de la gente, ¿no? Actualmente mucha gente está clamando porque para estas situaciones, para estas epidemias, para estas guerras, para todas estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y hay un clamor entre la gente que clama porque ya toda esta situación acabe, por la persecución de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, según Antonio Sossi, en el siglo XX habrían sido asesinados unos 45.5 millones de cristianos por sus creencias religiosas. Aproximadamente el 65% del total de los cristianos asesinados por su fe en los 2 milenios. Es decir, que en los últimos 2000 años
donde han sido asesinados más todos los cristianos, el 65.5% en el siglo XX, en este tiempo que estamos viviendo. La persecución a los cristianos, a las personas que creen en Dios, en Jesús, es grande en estos tiempos, como podemos ver en este mapa, ¿no? Ahí en este mapa podemos ver que en todos los lugares existe una persecución. Por ejemplo, en una noticia dice: aumenta el abuso contra las minorías religiosas en Internet. Es decir, que ahora las personas que publican cosas cristianas, alguna otra cosa, siempre existe el abuso, el bullying y todo ese tipo de cosas, porque la gente está empezando, los moradores de la tierra, la gente secular está empezando a despreciar lo que es las cosas de Dios y están haciendo una persecución en el Internet, ¿no? Entonces existe esa persecución. De color amarillo podemos ver que los altos niveles de persecución. De color naranja podemos ver los niveles muy altos de persecución. Y los niveles extremos de persecución, donde ya matan y todo ese tipo de cosas, podemos ver de color rojo. Podemos ver que la persecución a la iglesia es fuerte en este tiempo, ¿no? Y es donde ha aumentado más. Entonces, es como dice la Biblia, ¿no? Y estas personas claman: ¿hasta cuándo, Señor? Tenemos que vivir estas cosas, ¿hasta cuándo? Por eso es que este sello se lo ve así, de esta manera, ¿no? El sexto sello de Apocalipsis, que habla en su capítulo 6, del versículo 12 al 17, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de el rostro de aquel que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Ya sabemos, el Cordero de Dios. Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Porque esta situación va a ser no fácil. Imagínense un terremoto tan fuerte, ¿no? En la actualidad, la energía acumulada en la falla de San Andrés es un temor para todos los personas que estudian esto, ¿no? Entonces, estas agencias que se dedican a estudiar lo que es los terremotos, los sismólogos, han dicho que la energía acumulada en esta falla, que es la falla de San Andrés, que está en California, es demasiado alta, y creen que va a venir un gran terremoto que le han llamado el Big One, que este terremoto va a ser tan fuerte que va a destrozar y va a afectar a mucha gente. Va a haber mucha gente que va a ser afectada por esta situación. Entonces, la posibilidad de este gran terremoto en California es la más alta del mundo, y esto se cree que va a ser ya en este tiempo, porque ya la energía acumulada es demasiado. Entonces, no solamente esto, también en el volcán Yellowstone, en muchos lugares se sabe que va a suceder una situación así extrema. Cuando dice como saco de silicio, antes el saco de silicio se utilizaba para las personas que estaban en el luto, para poder mostrar al que está en el luto. Por eso es un traje áspero que muestra que la persona está en luto, y dice que el sol se va a poner como saco de silicio. Es decir, pienso que por tantas partículas en suspensión va a ver que el sol se va a ver como un saco de silicio, porque se va a ver medio café, porque la polvadera y todo ese tipo de cosas que están tan altas van a hacer que el sol se vea en un tono gris, ¿no? Como por ejemplo lo que miran cuando un satélite mira los agujeros coronales, se mira como un saco de silicio, ¿no? En la actualidad, entonces, algo así se ha de ver el sol cuando sucede ese gran terremoto por las partículas en suspensión, y esto va a generar grandes conflictos en la Tierra, grandes situaciones, porque producto de las partículas en suspensión va a haber un efecto 100% cuatriplicado, quintuplicado
del efecto invernadero, es decir, que el efecto invernadero va a ser mucho más fuerte, la temperatura va a ser muy alta, va a afectar bastante, va a haber calamidades en la Tierra y todas esas cosas que se esperan producto de este gran terremoto y de esta gran cantidad de partículas en suspensión, que va a ser muy extremo. Por ejemplo, la CDC ya en su página oficial habla sobre cómo la gente tiene que prepararse para un terremoto cuando suceda algo así, y hablan de la falla de San Andrés, que es un detalle donde sí se piensa que va a suceder este gran terremoto, ¿no? Habla de los montes, por ejemplo, en los montes, en Salmos 125 del 1 al 2 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como en Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Jerusalén tiene 7 montes alrededor, que antiguamente lo que hacían las guarniciones cuando protegían un pueblo, buscaban montes para poder observar a todo su alrededor. No había radares como en la actualidad, entonces se subían a un monte y de ahí podían observar qué es lo que está pasando, que si se están acercando a sus enemigos. Entonces la gente confiaba en sus montes, como Jerusalén confía en el monte de Jehová, ¿no? En este tiempo la gente le va a pedir a tratar de confiar en Dios, y cúbrenos de la ira del Cordero, porque se ha venido con tanta fuerza, con tanta magnitud, los montes que caigan encima de nosotros, las peñas que nos cubran, porque tenemos que ser cubiertos de esa gran ira, porque eso va a ser fuerte, va a ser el crujir de dientes, ¿no? Y eso es lo que describe lo que es el movimiento de los montes. Después la Biblia habla sobre los 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos para que no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a ningún árbol, hasta que hayan sido sellados en sus frentes los siervos de Dios, que son los 144.000 que van a ser redimidos cuando se abran los sellos del Apocalipsis. Después hablamos del 7º sello. Cuando abrió el 7º sello se hizo un silencio en el cielo como por media hora, y vi a 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incenso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Es decir, que todas estas situaciones que van a pasar van a ser como la estatua de Nabucodonosor, cuando le llega una gran piedra a sus pies y le destruye todo. Entonces, todas estas situaciones nos hacen pensar que algo está pasando en el planeta, algo está pasando y algo va a pasar. Entonces, todo lo que nos describe la Biblia es el mejor escenario de que podemos saber qué es lo que está pasando. Hay muchas personas que piensan que han pasado situaciones peores y que no ha sido el apocalipsis. Es cierto. Por ejemplo, en el año 1914 empezó la Primera Guerra Mundial. Para el 1918 ya tenían 22 millones de muertos. Poco después aparece una gran epidemia, la gripe española, que mata a 50 millones de personas. Después, en 1929, se colapsa el mundo y aparece un gran problema en la economía mundial. La bolsa de valores en Nueva York estalla y hace un hecatombe económico. En 1933 los nazis llegan al poder. En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. En 1945 ya hay 60 millones de muertos, 6 millones de judíos en el Holocausto. Y así sucesivamente han sucedido guerras y todo ese tipo de cosas. Pero en la Biblia, como hemos leído en Mateo, no dice que van a suceder un solo evento, o va a suceder un evento, luego va a pasar otro evento, luego va a pasar otro evento, sino dice que en los últimos tiempos habrá guerras, rumores de guerras, pestes, calamidades, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Eso es todo en un mismo instante, es decir, que todo es convergente, todas las situaciones son convergentes en un solo punto. Y esa es la situación que estamos viviendo en la actualidad. A diferencia de las cosas que vivieron desde el año 1900 para adelante,
son sucesos que han pasado y que han tenido su fin. Es decir, cuando ha habido una guerra ha tenido su fin, cuando ha habido una pandemia ha tenido su fin. En este caso, como se perfila la situación, más bien no creo que sea algo decreciente, yo creo que va a ser algo creciente. Por ejemplo, las pandemias, en vez de frenarse, van a aumentar con mayor magnitud porque el calentamiento global sigue creciendo. Estamos entrando a una nueva adaptación como seres humanos, como seres vivos, y esto implica que van a aparecer nuevos virus, nuevas bacterias, nuevas enfermedades. Tenemos que nosotros sí deberíamos de adaptarnos. Entonces eso se viene ahora. El calentamiento va a seguir en progreso porque nosotros seguimos emanando productos de combustión, gases tóxicos para destruir el ozono, para crear el efecto invernadero. No estamos haciendo nada para frenar eso. La guerra por el control político sigue en crecimiento, la pugna por el poder sigue en crecimiento. No estamos haciendo nada para mejorar eso. Lo que es el hambre está en crecimiento porque el calentamiento global no es decreciente, al contrario es creciente. Eso quiere decir que muchas más hectáreas van a quemarse, va a haber mucho más sequías, va a haber muchas más migraciones de algunos lugares que se han convertido áridos. Entonces eso también es en crecimiento. A diferencia de las otras situaciones que han pasado, eran situaciones que tenían un fin, eran una sola. Ahora todas estas situaciones están sumadas en un solo punto. Entonces, si todas estas situaciones, llamémosle, si todas estas señales no te afectan, no cambian en ninguna forma de pensar, si no crean ninguna fuerza en ti, estás viviendo un síntoma de tibieza. Entonces, si todas estas señales no están causando en ti nada, es porque estás viviendo un síntoma de tibieza. Puedes hacer algo, puedes empezar a evangelizar, puedes empezar a hablar de Dios a mucha gente para conseguirte más diademas en tu corona cuando estés allá en el cielo. Espero que te haya servido esto. Gracias.